Les invito, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 37, verso 25. Cuando lo tenga, puede ponerse de pie, puede decir amén, ya lo tengo, y le damos lectura. Dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bien, puede tomar su lugar, dándole gracias a Dios. Bien, vamos a tocar este versículo, que este versículo nos habla de las etapas de la vida, ¿verdad? Desde que es uno joven, luego cuando llega uno a viejito, bueno, todavía no he llegado yo, pero los hermanos que ya llegaron ahí, es un privilegio. Ya me metí en aprietos. Nos habla de jóvenes, de llegar a una edad avanzada, edad a la vejez, pero también nos habla del cuidado de Dios, de la protección de Dios, del sustento de Dios. Yo me imaginaba al salmista, a David, ya grande, ya con años, recordando este salmo, hablando de la misericordia que Dios tenía para con él y para con todo el tiempo que él estuvo viviendo de joven. Ahorita vamos a ver un poco de la vivencia que él pasó. Vamos a ir viendo este texto de joven, envejecido, desamparado, justo, pero también en nuestros tiempos hay estábamos orando el miércoles por persecuciones de los hermanos que están padeciendo en otros lugares, pruebas que estamos pasando tal vez aquí nosotros como congregantes. Y bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer punto que dice joven. ¿Qué es joven? Es pues más o menos como de 18 años hasta los 50, 60, ¿no? 70, hasta donde podamos llegar de jóvenes. Pero se dice que de joven están en la flor de su juventud. Fíjese que de joven toma uno las decisiones más importantes para llegar a la vejez. Muchos se quedan en un buen trabajo, dicen, este trabajo me voy a jubilar, voy a llegar hasta tal parte y pienso que aquí me voy a jubilar. Y se quedan en ese buen trabajo, hacen una buena elección. Muchos deciden, me voy a casar con tal persona, o yo creo que sí le caigo bien. Total, se termina casando y le fue bien. Pero también hay otro punto donde los jóvenes, dice un diccionario que me encontré, que los jóvenes carecen de experiencia, que toman a veces muchas decisiones muy a la ligera, muy rápidas, muy prontas. Y en las estadísticas, en los jóvenes hay muchos accidentes, muchos jóvenes que cometen accidentes en su imprudencia, tal vez muchos que van y toman y dicen, no, pues sí puedo manejar, y le aceleran a su carrito y surgen varios accidentes después. Hay otros que toman una salida falsa. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una tía que tengo en el DF y le estaba preguntando ¿a dónde fue? Y ella me dijo, no, es que fui al velorio de un muchacho. Y le dije, ¿qué le pasó? Dice, pues ya sabía yo que se había muerto, ¿no? Y me dijo, pues se suicidó. Y yo le recordé este texto, le digo, hay un texto en la Biblia que dice que joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Le digo, a veces los jóvenes toman unas decisiones muy rápidas, muy prontas, muy desesperantes, que dicen, ya no hay salida. Y dijo mi tía, pues sí es cierto, yo así lo vi también, me dijo. Y yo dije, pues bueno, estaba de acuerdo. Entonces en la juventud se toman muchas decisiones muy apresuradas, otros tienen una firmeza pues para decir, muy sólidos, muy maduros a esa edad, que toman unas decisiones y son muy
tajantes, por así decirlo, son muy firmes en sus decisiones y pues esas decisiones los llevan a tomar decisiones muy buenas. Pero hay otros que no tienen esas buenas decisiones y les cuesta trabajo. Ya cuando llegan a grandes, es como, escuché la otra vez o vi un mensaje que me mandaron, que llegó la vejez, que un joven llegó y se acostó, y que cuando despertó, ya había llegado la vejez. No se había preparado con momentos o con minutos de antes para llegar a la vejez, sino que como que se durmió y despertó y ya era viejo. Ya todo lo que pudo haber hecho en su tiempo de juventud, no lo hizo. Dice que la vejez llegó de la noche a la mañana. Y luego, bueno, aquí seguimos con el punto. Dice, joven fui y envejecido. Entonces, de jóvenes hay muchos que toman decisiones buenas y otros que no toman unas decisiones muy buenas. Y esas decisiones se notan ya cuando llega uno a la vejez. Hay dos puntos importantes en la vejez. Aquel que llega frustrado, que no pudo hacer sus cosas de joven, que cuando ya todo lo dejaba para el último, todo lo dejaba después arreglo. Cuando llegó la vejez, llegó y no encontró descanso, no encontró lo que andaba buscando, no llegó satisfecho a la vejez y entonces ahora ya como persona grande, ahora quiere retomar las cosas y volver a hacer las cosas que dependían de estando joven, ¿verdad? Pero ¿qué cuando vemos a unas personas que llegan a la vejez y dicen, se sientan, como mencionaba yo del rey David, se sientan y analizan y dicen, todo esto lo hice y en estas cosas estuve mal. A ver, ahora ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? A mí me llamó la atención de un personaje que descubrió una receta secreta. Lo conocían como el coronel Sanders. Ese hombre, leí un poco su biografía, dice que todo el tiempo se la pasó trabajando, tratando de inventar algo, tratando de hacer algo, y no le quedaba, no llegaba a ese punto. Llegó a su vejez y preparó la receta secreta. Y ándale, que era un hombre lleno de deudas, lleno de, pues sí, en lo económico. Al cabo de 10, 12 años, se hizo millonario por la receta secreta. ¿Por qué? Porque toda la sabiduría que había adquirido de joven, ahora le estaba poniendo con la paciencia. Y ahora este hombre había llegado con esa sabiduría. Pero ¿qué de otros hombres que llegan, no? Pues llegan frustrados y no les salen las cosas. Entonces, cualquier joven que a nosotros nos preguntaran o platicando con jóvenes, le pregunta a usted, cuando tú llegues a viejo, ¿cómo crees que vas a llegar? Y otros dicen, no, pues a mí me gustaría llegar, no sé, con salud, que no me doliera nada. Otros dicen, no, pues a ver si llego, a ver cómo llego. O sea, no analizan, no van marcando su paso, su rumbo hacia donde van, sino todo es a la aventura, hay como vaya, algún día lo entenderé. Y entonces le preguntan a un joven, ¿tú cómo vas a hacer cuando llegues a viejo? Dice, no, yo no quisiera llegar a viejo. ¿Por qué? Pues porque no están preparados, no se asimilan. Tal vez vean a otras personas grandes y digan, no, pues ya yo me preparo pues pues ya cuando esté viejo, pues ir al asilo. Que allá me lleven. Bueno, a medida de comercial, pues anótense con Ramoncita y Grimaldo para que vayan al asilo ahorita de jóvenes a visitarlos. Bueno, entonces, muchos tienen esa idea en su cabeza de que ya cuando lleguen a viejos van a hacer todo lo que no hicieron de jóvenes.
Pero bueno, entonces, llegar a viejos es un privilegio. Y llegar con una sabiduría también es un privilegio. A veces escucha uno a las personas grandes y dice, no, yo quisiera ser joven para hacer las cosas que no hice de joven. Sí. Pero en cada etapa de la vida, Dios nos ha ayudado y Dios nos ha dado las cosas que se necesitan para ese momento. Le voy a contar 3 ejemplos de 3 hombres ya viejos, bíblicamente, que ya estaban en su jubilación y Dios los llamó a trabajar. Por ejemplo, el primero de ellos es Abraham. Abraham, siendo de qué? 75 años, ya en su casa, sentado, leyendo el periódico, ¿no? Sí. Allá sentado, escuchando, tal vez en su misma religiosidad, en su idolatría que estaba viviendo en Ur de los Caldeos. Ahí estaba viviendo este hombre. Y Dios le habló. Le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice un texto por ahí, que Abraham salió sin saber a dónde ir, confiando en la voluntad de Dios. Este hombre salió y su esposa era estéril. No tenían hijos. Y Dios en su momento le dijo, de ti nacerá una descendencia. Y él pensó por un momento que teniendo un hijo que se llamaba Ismael, podía haber llegado, pero no era el propósito de Dios. Todavía seguía como joven, ¿verdad? Dando pasos no seguros. Cuando llegó el momento en que le nació este niño, Isaac, ya era un hombre maduro porque hasta Dios le cambió el nombre. Ya era un hombre con esa experiencia, con esa paciencia. Otro ejemplo, este es el ejemplo de Moisés. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó. Otro hombre que ya estaba jubilado, ¿verdad? Este hombre, recordamos que cuando él nació, estaban matando a los niños hebreos. Su mamá lo escondió en una canasta, lo llevaron al río, ahí lo dejaron. A ver quién lo tomaba, a la voluntad de Dios, por así decirlo, ¿no? A la soberanía de Dios, que Dios se hiciera cargo de él. Y lo encontró la hija del faraón, lo crió como egipcio. Y a edad de 40 años él salió para ir a buscar a su familia, a conocerlos, a platicar. Y vio que un egipcio lo estaba lastimando a un hebreo. Entonces este hombre, ¿qué hizo? Moisés llegó y lo mató. De ahí salió huyendo y se fue a otro lugar, donde se casó. Y allá estaba ya cuidando las ovejas de su suegro, quitado de la pena, ya olvidado de ahí de Egipto. Y Dios le habló y le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo. Y él pues se excusó, él dijo, ay Señor, es que yo no sé hablar. Y en el libro de Hechos dice que era poderoso, ¿verdad? En palabras. Dice, no sé hablar. Pero Dios lo usó. Otro hombre que a mí me llamó la atención, Caleb. Otro hombre con edad de 80 años también. Llegó el momento de repartir la tierra, que Josué empezó a repartir la tierra a todos. Y dijo Caleb, dame la tierra que me corresponde. Y yo voy a ir a pelear. ¿Por qué? Una frase que tiene Caleb, ¿no? Porque me siento todavía como de ¿qué? De 40 años, con fuerzas. Estábamos platicando y le digo a mi esposa, ¿tú cómo te sientes como de 40? Y dice, ay. Dije, de 40 años todavía no llegas a los 40 y ya te sientes rendida. ¿Cómo estamos los jóvenes de 40 años? ¿Rendidos? ¿Todavía con visión? ¿O ya pensando que ya no podemos? Fíjese que los 40 también tenemos que trazar nuestra línea para llegar más adelante. Si a nuestra edad, alguien dijo por ahí, si tú quieres vivir muchos años, sácaselos a tus padres, trátalos bien para que seas de larga vida.
en la tierra que Dios te da. Trata bien a tus padres para que llegues hasta allá. Si tú quieres llegar hasta allá, como joven ahora, quieres llegar allá, pero no tratas bien a tus padres, no tratas bien a todas las personas que esperan algo bueno de ti, ¿cómo vas a llegar a esa edad? Frustrado, no logré hacer las cosas que tenía que hacer. Bien, entonces ya dejamos a los jóvenes y a los ancianos, ¿verdad? Ahora dice, seguimos ahí en ese texto, joven fui y he envejecido, y no he visto justo, no ha visto justo. ¿Qué es una persona justa? Aquel que ama hacer lo bueno, ¿no? Aquel que le gusta la justicia, en un término más conocido para nosotros, aquel que le gusta hacer justicia. Pero ¿quién hace justicia? ¿Toda la gente? No, ¿verdad? Dice la Escritura que somos justificados solamente por Cristo. Y luego el apóstol Pablo, allá en Romanos 3:10, ¿qué dice? No hay justo, ni aún uno. Entonces, ¿cómo nos consideramos justos, verdad? Y luego vamos a ver a Job, que Job estaba allá, en los primeros capítulos dice que Dios, ¿cómo veía a Job? Lo veía justo, varón prudente, temeroso de Dios y apartado del mal. Le preguntó, fue a presentarse Satanás también ahí con Dios. ¿Para qué? Porque yo me imagino que ya había visto a Job y iba a acusarlo, porque su nombre es ¿qué? El acusador. Y Dios le preguntó, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón prudente, temeroso y apartado del mal? Y le dijo, sí, pero nada más quítale todo lo que tiene, su economía, y verás si no te maldice en tu misma presencia. Y Dios le dijo, ve y haz. Después de que le pasó todo a Job, regresó otra vez Satanás a la presencia de Dios. Y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de andar por la tierra y de recorrer la tierra. Y Dios le preguntó, ¿no has visto a mi siervo Job? Un varón recto, temeroso, apartado del mal, y justo. Y le dice, sí, pero ahora toca su piel y vas a ver si no o no. Le dice, porque todo lo que el hombre tenga, lo va a dar, ¿para qué? Para sanarse, para tratar de sanarse. ¿Cómo nos ve Dios? Nos ve justos, ¿verdad? Aún aunque nosotros no lo merezcamos, aunque nosotros no tengamos esa comunión tan íntima con Dios. Cuando viene el momento del mal, o sea, vienen las pruebas, las luchas, las tentaciones, ¿cómo reaccionamos? ¿Como justos o como llevados como un barquito, ¿no? Si está soplando el aire, pues para allá va el barquito. Si sopla para acá, pues para allá va. Justo o desamparado. Llegamos a esa parte que es importante, desamparado. ¿Qué es desamparado? Esa palabra desamparado quiere decir abandonar. También quiere decir desechar. Dice el salmista, no he visto justo desamparado, o sea, que esté abandonado por Dios o que Dios lo deseche. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 51, verso 11. Salmo 51, verso 11. ¿Qué nos dice la Escritura? Vamos a darle lectura también hasta el 12. Si ahí trae su Biblia o su teléfono, dice, no me eches de delante de ti, esa palabra, desechado o abandonado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué decía esto este rey David? Tenía aproximadamente 1 año que había cometido adulterio y que había mandado matar al marido de la mujer con la que adulteró. ¿Cómo se sentía?
Él había pasado todo un tiempo, todo un año, y él no se arrepentía. Él como que había pasado algo y pues lo había tomado ahí, lo había pasado por alto. Hasta que Dios tomó cartas en el asunto y le mandó al profeta Natán y lo hizo volver. Seguimos leyendo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Esa parte de vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Ha visto usted un justo que no esté gozoso? Deberíamos de estar gozosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un justo revela o manifiesta a todos los demás que es el gozo de la salvación, que está alegre, que está gozoso porque tiene la salvación de Dios, porque sabe que cuando tenga luchas, tenga pruebas, sí lo van a afligir, pero también él sabe a dónde ir, ¿a dónde? Al amparo de Dios, ahí donde Dios le puede ayudar. Y ahora la palabra desamparado también tiene otra palabra contraria, que es amparar, que es el título de la predicación. Amparar, ¿qué es amparar? Es proteger y es favorecer. Protegerlo, ¿para qué? ¿Cuándo pide uno que sea protegido? ¿Cuando está en aflicción o cuando está en gozo? Cuando está contento. Cuando está uno afligido, fíjese, acompáñame ahí al Salmo 57, verso 4. Ahí está, luego dándole vueltas al teléfono o a la Biblia, a las hojas. Dice así: mi vida está entre leones, dice el rey David. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Yo me fijé que ahí hay 5 armas letales que estaba mencionando ahí el rey David. Pero le cuento un poquito, ahí el encabezado dice que era cuando llegó el rey David y se metió a una cueva. Y después de que lo venía siguiendo el rey Saúl, se quedó cerca de la puerta de la cueva. Y ahí estaba el rey David. Nada más se hubieran metido un poco más el rey, el que lo andaba persiguiendo, y se iba a armar una guerra ahí, ¿verdad? Ahí se quedaron, yo me imagino cómo se habrán quedado todos quietecitos, sin hacer ruido, ¿verdad? Y cuando ya estaban todos dormidos por la parte del rey, los del rey David, bueno, los que seguían a David, todos estaban preocupados, con angustia de cómo va a suceder. ¿Y cómo estaban los del rey Saúl? Pues estaban en la puerta, quitados de la pena, descansando, porque su punto era llegar a descansar. Entonces, todo el pelotón de David salió por la puerta y se fueron. No faltó quien le dijo: ¿por qué no lo matas ahí al rey Saúl? ¿Por qué no tomas venganza? Ahí te lo puso Dios. Y él dijo: no levantaré mi mano ¿sobre quién? Sobre el ungido de Dios. No levantaré mi mano. Y entonces, ahí vemos este texto, dice: mi vida está entre leones. ¿Cómo es cuando nos quedamos viendo en una televisión, no? ¿Cómo atacan los leones? ¿Cómo atacan? Cuando están en manada. Persiguen a la presa, ¿verdad? La arrinconan, y ya que está arrinconada, pues ya, hasta ahí llegó. Otra arma que estaba mencionando aquí David: estoy echado, estoy acostado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¿Qué serán llamas? Pues de fuego, ¿verdad? O llamas. ¿Qué más? Dice que pues si el fuego quema, ¿qué pasaría si ahí les hubieran prendido fuego?
Dice, sus dientes son lanzas. ¿Qué es una lanza? Es una que mide por aquí así, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando leemos la Escritura y querían cerciorarse de que Cristo estaba aún con vida, ¿qué hicieron? Tomaron la lanza, ¿verdad? Y le picaron para ver si estaba vivo o estaba muerto. ¿Por qué? Porque era una lanza grande. Y también las lanzas sirven para atravesar, o sea, son grandes y las agarran para tirar. A David le tiró una a Saúl y como que se hizo así, como que se agachó y le pasó la lanza. Pero el punto era que lo quería matar. Dice, y saetas. ¿Qué son saetas? Son lanzas, ¿verdad? Que tiran con unos arcos y que son muy precisas también. Y su lengua espada aguda. Dañan. O sea, una espada, ¿qué hace? Corta, ¿verdad? Y corta bien. Así. El rey David experimentó la protección de Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque después de ahí, Dios lo sacó de ahí. ¿Y qué pasó con el rey David? Bueno, en aquel tiempo era David, solamente era un general, era un hombre de guerra. ¿Qué pasó? Llegó a ser rey, ¿verdad? Llegó a ser rey, gobernó a todo el pueblo de Israel. Y ahí experimentó y nos podía dar un consejo David, diciéndonos que Dios siempre nos va a sacar del medio de los problemas. ¿A quiénes? ¿A todos o a los justos? A los temerosos de Dios. Aquellos que se apartan del mal. Aquellos que están caminando con Dios. Siempre. Diríamos en nuestros tiempos, ¿qué es lo que limita que nosotros estemos bajo ese amparo? Que perdamos el tiempo en otras cosas, que nos alejemos de la presencia de Dios, que estemos involucrados en otras cosas que no corresponden. Podríamos decir, como dijo el salmista y dijo en el Salmo 91, verso 1, ahorita le estaba diciendo aquí a Gaby que es el Salmo, ¿qué? 911. Salmo 91, verso 1. Aquí está. Dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es habitar? ¿Qué es habitar? Por ejemplo, nosotros venimos aquí y ¿qué hacemos? Habitamos, ¿verdad? Habitamos 1 hora, 2 horas aquí en la casa. ¿Qué es habitar en nuestra casa? Que ahí vivimos, que ahí encontramos ¿qué? Por ejemplo, cuando uno se está mojando en la calle y llega a su casa, ¿qué encuentra uno en su casa? Protección, ¿verdad? Dice uno, va pensando acá en el camino, ya me mojé, pero ahorita que llegue, me voy a secar, me voy a dar un baño, me voy a poner ropa caliente, voy a estar más cómodo y bien a gusto. ¿Por qué? Porque es su casa. ¿Cómo habitamos nosotros en la presencia de Dios? ¿Indiferentes o nos sentimos como en casa, en su presencia? El que vive en la presencia del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese que aquí se menciona el frío y también se menciona el calor. El abrigo sirve para cubrir del frío y la sombra del Omnipotente sirve ¿para qué? Para cubrirnos del sol. Continuamos. Entonces, si estamos pasando por luchas, pruebas, por persecuciones, tal vez por difamaciones, por muchas cosas que como cristianos estamos pasando, sepa una cosa, que también a Cristo fue lo que le hicieron. También pasó por eso, por luchas, pruebas, lo difamaron, hablaron mal de él, mintieron, lo acusaron injustamente. Si eso le hicieron a Cristo, ¿qué espera usted que nos hagan a nosotros?
como decía, hay hermanos en la fe que están pasando por persecución, que están pasando ellos por luchas, por pruebas. Nosotros tal vez estemos pasando aquí por luchas de trabajo, tal vez por luchas en enfermedades. Bien, vamos a terminar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, aquí está. Capítulo 5 y capítulo 13, versículo 5 y verso 6. Dice así, verso 5. Sea vuestra costumbre sin avaricia. Sin avaricia. Ya nos predicaba el pastor qué es la avaricia, ¿verdad? Contentos con lo que tenéis. ¿Cuándo? Ahora. Con lo que tenemos ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Verso 6, de manera que podemos decir, ¿cómo? Confiadamente. Si usted no está bien con Dios, no puede decir confiadamente. Hay algo que lo está impidiendo. ¿Qué es? Algún pecado que nosotros tenemos. Dice, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿verdad? Aquí terminamos. Lo invito, si usted quiere ponerse a cuentas con Dios, si usted quiere decirle que Él sea su amparo, que Él sea su protección, lo puede hacer. Yo voy a orar y también vamos a orar por enfermos que hay en la congregación, que Dios traiga sanidad sobre sus vidas. Vamos a orar, invito. Ay, bendito Dios, nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor. Ahí donde alcanzamos socorro, bendito Dios, donde te encontramos a ti, Señor. Donde tú nos tomas, bendito Dios, donde tú nos hablas, bendito Dios, en medio de las pruebas, de las luchas, y nos dices, Señor, que tú estás con nosotros. Pedimos, bendito Dios, por aquellos hermanos que están pasando por persecuciones, aún que están dando su vida, bendito Dios, por tu bendito nombre, Señor. Te pido que tú les fortalezcas, Señor, que tú les des ánimo, Señor, que así como cuando estaba Esteban, bendito Dios, a punto de ser apedreado, bendito Dios, vio los cielos abiertos y vio tu gloria, Señor, que vio a Cristo a la diestra de Dios, Señor, que estaba seguro a dónde iba, Señor, así también los hermanos, Señor, estén seguros de su fe hacia dónde van. Bendito Dios, los ponemos en tus manos, Señor, porque tal vez no estemos pasando por esos momentos, Señor, pero ellos están pasando por momentos de angustia, por momentos de desesperanza, bendito Dios. Señor, ayúdalos, bendito Dios. Aún, bendito Dios, hemos leído del rey David que estuvo ahí en un momento de aflicción, de lucha, donde él pensaba que hasta allí había llegado. Señor, tú puedes librar, bendito Dios, a aquellos hermanos que están pasando por este momento, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Creemos en un Dios todopoderoso y que está vivo y que está atento a nuestras oraciones, Señor. Protege a tu pueblo, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. También pedimos por los que están enfermos, bendito Dios, en la congregación, Señor. Pedimos, mi Dios, que tú pongas tu mano sanadora, bendito Dios, en ese lugar, bendito Dios, aún que a mis hermanos les des fe, bendito Dios, para que ellos puedan creer, bendito Dios, que tú puedes obrar un milagro, Señor. Los ponemos, bendito Dios, en tus manos, Señor, y pedimos que tu gracia, que aún tu palabra, bendito Dios, llegue hasta esos cuerpos con enfermedad, bendito Dios, y que traigas sanidad, bendito Dios, que traigas esa restauración que se necesita aún de corazón, Señor, aún de cuerpo, bendito Dios. Los ponemos en tus manos, Señor, y todo lo ponemos en tus manos porque tú has dicho, Señor, que no nos vas a dejar y que no nos vas a desamparar, bendito Dios. Ponemos todo en tus manos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos despedidos. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo.